Buenas tardes, amigos de América Latina. Gracias por estar conectados a este webinario. Le pedimos perdón por estos 6 minutos que le hemos robado en esta tarde. Hemos tenido un problemita técnico con la transmisión de Zoom, pero bueno, ya estamos acá. Nos hicimos desear. Soy Alejandro Espueis, gerente de marketing y comunicación de Expotrade, la empresa que organiza Expo Transporte y Expo Logística, entre otras exposiciones, eventos y productos de comunicación profesional sectorial. Este webinario se está viendo en directo por el portal de noticias Info Transporte y Logística, InfoTIL, y por el canal de YouTube de Expotrade. En esta oportunidad estamos junto a la gente de Toyota Material Handling, acercándote un webinario con un título muy interesante. ¿Cómo optimizar tu operación logística mejorando la productividad, la seguridad y los costos? ¿Qué tema? Hoy nos presentarán el desarrollo eSight de Toyota Material Handling, un sistema inteligente para gestionar eficientemente una flota de autoelevadores, traspaletas y apiladores. Primero, veremos el tema desde un aspecto teórico y a continuación nos presentarán un caso práctico, cómo se implementó esta herramienta en la operación de un reconocido operador logístico, Loginter, para una afamada marca de productos alimenticios nacionales. Para ello, en la Casa del Transporte y la Logística nos acompañan 3 profesionales y distinguidas personas, todas con larga trayectoria y mucho conocimiento en sus especialidades. Para desarrollar una introducción al tema, estamos con Francisco Borie, Regional Manager de Toyota Material Handling International, ingeniero civil mecánico, 28 años de experiencia en el mundo de la logística y sus últimos 12 años ha trabajado en el desarrollo comercial de soluciones de almacenes en Centro y Sudamérica. Hoy, directamente desde Santiago de Chile para América Latina, nos acompaña Francisco Borie. También contamos con Lorenzo García Oso, que es jefe de producto eSight de Toyota Material Handling, y Pablo Díaz, que es el responsable de unidad de negocio de Loginter. Entre ambos desarrollarán la parte del caso práctico de esta charla. Nos contarán la implementación del desarrollo eSight en un caso real, tal como les comentara anteriormente. Lorenzo fue el encargado por el lado de Toyota de esta implementación en una de las sedes de Loginter, y Pablo fue el beneficiario de esta implementación en la operación que tiene a su cargo en su trabajo de Loginter. Antes de darle el paso a Francisco para que comience con el desarrollo de la temática, te recuerdo que podés participar de esta charla acercándonos tus preguntas y o reflexiones al número de WhatsApp que figura aquí en la pantalla. Anotalo y anda anotando tus preguntas para ir mandándolas, ya que las vamos a compartir cuando termine la charla de los 3 oradores. Por favor, cuando pases tu pregunta, tu reflexión, déjanos también tu nombre y a quién va dirigida cada pregunta. Por las dudas, te digo el teléfono de WhatsApp, más 54 911 6950 9333. Bueno, antes de comenzar esta charla, este webinar a cargo de la gente de Toyota, queremos mencionar a todos los distribuidores de Toyota Material Handling que han invitado a participar del mismo. Toyota Material Handling de Argentina, Arrimac de Chile, Toyota Equipos Industriales de Colombia, Tractomotriz de Costa Rica, Nexum Corp de Ecuador, Mitsui de Perú, Toyotoshi de Paraguay y Ajax de Uruguay. A todos ellos, muchas gracias por las convocatorias realizadas. La verdad que tenemos mucha gente, y con casi un 50% de gente no argentinos. La verdad que es una convocatoria importantísima la que ha conseguido Toyota con esta presentación. Ahora sí, los voy a dejar con Francisco Borie. Francisco, podés ir operando tu presentación, así yo dejo y te doy el espacio. Como dijimos, Francisco desde Chile nos va a acercar una presentación sobre la teoría, sobre el desarrollo de lo que es este producto eSight de Toyota Material Handling. Bueno, ¿ya estás listo, Francisco? Creo que sí.
Bueno, ahí dejo de compartir yo, así ya, Avísame si se ve mi ya pantalla. estás. No te estoy viendo tu pantalla compartida, pero va a venir. ¿Se ve? ¿Todavía no? Todavía no, pero ya venimos. Bueno, básicamente Francisco va a hacer el desarrollo sobre lo que es el producto y después vamos a hacer una especie de ping-pong de preguntas entre Lorenzo y Pablo Díaz, donde vamos a ver algunos aspectos más prácticos de la aplicación, pero antes de eso Pablo nos va a hacer una introducción sobre el lugar en donde hizo la implementación. Ya estamos empezando a ver tu presentación, Francisco, así que cuando quieras, ya estás. Perfecto. Ok, buenas tardes. Gracias, Alejandro. A mí me toca ver la parte teórica de esta parte de la presentación y el título le pusimos cómo optimizar su operación mejorando productividad, seguridad y costos. Y posterior vamos a ver el caso práctico de los Inter. Bueno, los temas que vamos a ver, voy a sacar aquí es definir qué es lo que es un gestor de flotas, las ventajas de disponer un gestor de flota, cómo saber si un gestor de flota es para mí, para ustedes clientes, elementos a considerar a la hora de elegir un gestor de flota y posteriormente el caso práctico. Bueno, ¿qué es lo que es un gestor de flotas? Lo que no se puede, lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es una frase de cliché, de título, ¿cierto? Pero en el fondo, si no podemos medir algo, no lo podemos controlar, no lo podemos mejorar. El objetivo de este iSight, ¿cierto?, es poder generar datos e información del centro de distribución y poder mejorar y poder optimizar nuestra operación. ¿Cómo consiste esto? Un gestor de flota es una herramienta que nos permite obtener información sobre lo que sucede dentro de nuestro almacén. Normalmente ustedes tienen WMS, ¿cierto? Tienen un montón de información, pero normalmente las máquinas son independientes. Esto, la idea es incorporar las máquinas, los operadores, que son un elemento importantísimo en los costos del centro de distribución, para poder gestionarlo y poder implementar mejoras. Es decir, nos permite medir. Y si nos permite medir, nos permite mejorar. ¿Ya? ¿Cómo opera esto? Principalmente en dos niveles, voy a poner aquí el puntero, en dos áreas. Primero, nos permite medir el operario en términos de seguridad, en términos de formación, y nos permite medir la máquina en términos de rendimiento, en términos de vida útil. ¿Cómo opera esto? Opera conectando los equipos como el IoT, Internet of Things. O sea, hoy día está muy de moda este tema de conectividad. Nuestro sistema funciona así. Cada máquina está conectada a la nube, donde esté. ¿Eh? Y esto permite acceso multiusuario con protección de alta seguridad de los datos, conectividad móvil, las máquinas están conectadas, ¿cierto?, donde estén operando. No se requieren instalaciones locales. Esto es muy importante y nos diferencia mucho de la competencia, en el sentido que no requerimos ninguna implementación especial en el almacén. Solo la máquina se conecta con la nube, ¿cierto? Y después la nube nos conecta a nosotros, a los distintos usuarios, distintos niveles técnicos, operativos o comerciales. Hoy día ya estamos en más de 60 países en el mundo, y en el mundo tenemos más de 70.000 máquinas conectadas. Solo en LATAM, en nuestra área, en mi región, este año llegamos a las 2.000 máquinas conectadas, que es un avance importante. ¿Cómo funciona esto? Funciona con un hardware y un software. El hardware es una individualización del operador vía pin code, ¿cierto?, que en todas nuestras máquinas es un estándar. Una antena, la que manda la información hacia la nube, un sensor de golpes y la caja negra y el cerebro de este sistema, que es Toyota, ¿cierto?, que se llama iSight. Por el lado del software tenemos un portal donde podemos gestionar y podemos recibir la información, podemos customizarla, podemos hacer una pantalla que a nosotros nos acomode,
Y por otro lado tenemos una aplicación app para los smartphones que sirve para estar conectado a cualquier parte, y especialmente los supervisores en el centro de distribución tienen esta aplicación en el teléfono. ¿Cómo funciona el tema de los golpes? Bueno, el sensor de golpes detecta un cierto impacto en dos ejes, X e Y, que yo lo parametrizo. Para cada cliente parametriza estos parámetros, ¿cierto? Valga la redundancia, para generar un dato que significa un golpe suave, que sería aquí el caso de la línea verde de este ejemplo, que sería un golpe medio, la línea amarilla, y que sería un golpe fuerte, la línea roja. Y en esos contextos nosotros podemos programar la máquina para que la máquina se detenga, la máquina se quede limitada en su velocidad, y aparece una información en el sistema, ¿cierto? Por ejemplo, este ejemplo aquí, este es un golpe fuerte, ¿cierto? Que es rojo, y tiene un candado, indica que la máquina quedó detenida, la fecha, la hora, el operador que está encima de la máquina, el número de la máquina, ¿ya? Y esa información a mí me permite ir gestionando e ir mejorando. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo funciona este tema de los golpes? La máquina le pega un golpe, ya sea a otra máquina, a un rack, a un pallet, a lo que sea, y le genera un mensaje inmediatamente al supervisor que está en el terreno. Este supervisor va al lugar, ve qué es lo que pasó y toma la decisión si puede seguir operando la máquina, sí o no. Y eso lo puede hacer remotamente en el smartphone. Le da el inicio nuevamente a la máquina, o directamente la puede dejar detenida hasta que el servicio la repare. Va a depender del nivel del impacto o del nivel del evento. Tenemos otros hardware que son el acceso inteligente, ¿cierto? O Smart Access, que independiente de los códigos que trae la máquina, ¿cierto? La idea es ocupar la misma tarjeta de seguridad que tiene el operador para el acceso a la empresa. Bueno, esa tarjeta me sirve a mí para abrir la máquina o conectar la máquina. Y el otro es el Pre-Operational Check, que en el fondo lo que hace es, cada vez que el operador va a iniciar un turno, le hace preguntas como el estado en que está la máquina, si hay pérdidas de aceite, si los frenos funcionan bien, etc. Son preguntas que el cliente customiza y preguntas que las puede procesar. Hoy día normalmente se hace con unas tablitas y un papel, ¿cierto? Y el operador va haciendo un checklist cuando entregan el turno. Y alguien después tiene que digitarlo, ¿cierto? Si, hay un proceso adicional. Aquí la idea es que esto quede en línea, y si la máquina tiene algún problema que el operador detecta y es considerado como un problema grave, la máquina no se mueve, queda detenida. ¿Ah? ¿Y eso para qué? Para buscar la seguridad de la operación. El control de acceso funciona, ¿cierto? Ya sea vía PIN code o tarjeta electrónica, y le da la autorización al conductor, puede ser con códigos PIN o con la tarjeta, y proporciona información sobre la identificación del conductor y su utilización. Es muy importante en esta telemetría saber quién está arriba de la máquina, por lo tanto los elementos de mayor seguridad para identificar que la persona que está en la máquina sea la persona, nunca están de más. Por eso la tarjeta electrónica, los códigos se los pueden traspasar, pero la tarjeta es más difícil porque es la tarjeta con que le entran a la empresa. El Pre-Operational Check funciona haciéndose las preguntas, ¿cierto? Un set de preguntas, y el operador tiene que ir seteando las preguntas. Por ejemplo, aquí dice, ¿están los frenos funcionando como debería? Y el operador tiene la opción de decir sí o no. Si pone no, dado que los frenos son algo importante, quizás lo más probable es que la máquina quede completamente detenida. Esto permite ir controlando y teniendo control sobre el estado de las máquinas. También tiene una función de mensaje. Es muy interesante esto porque en algunos lugares, excepto con sitios remotos o muy ruidosos, el operador, o en muchas operaciones el celular está prohibido. Por lo tanto, cómo se comunican con los operadores vía este sistema. Yo tengo mensajes preestablecidos, ¿cierto? Y al apretar un botón le puedo mandar mensajes a todos, a un grupo o a uno en particular, indicándoles, por ejemplo, que un mensaje de seguridad,
o una asignación de trabajo a un conductor específico, o solicitar volver a la base, o llamar a los conductores a una reunión, por ejemplo. Pero la idea es tener, ellos están con ese visor al frente, por lo tanto le llega inmediatamente y es en línea. ¿Qué podemos conseguir gracias a un gestor de flota? Tenemos 4 áreas clave. Primero vamos a ver seguridad y salud y control de costos. La seguridad, el acceso al conductor, administración de las licencias. Esto es re importante porque en muchas partes la licencia es parte de la autorización que tiene el conductor para operar una determinada máquina. Si esa licencia se vence y existe un accidente, la empresa se puede meter en un problema, el conductor se puede meter en un problema, entonces lo que hay que evitar es que haya una licencia vencida. Y este sistema administra las licencias y nos permite a nosotros saber y anticiparnos qué conductor tiene que renovar su licencia. También la reducción de los golpes, dado que como yo tengo las máquinas controladas, ¿cierto? El conductor va a trabajar en forma más controlada con la máquina. Bloqueo por golpe, bueno, eso se puede configurar, ¿cierto? En el sentido que si la máquina tiene un golpe grave, como lo dijimos, la máquina queda detenida. El funcionamiento, checklist pre-funcionamiento, que es lo que vimos antes de partir el turno, poder chequear en qué estado está la máquina. Y inmovilización de máquinas no seguras, y la mensajería, la que hablábamos recién. El control de costos, reducir los costos por daño, optimizar el tamaño de la flota. Piensen a este tema que en Europa se hizo un estudio donde por cada euro que yo me gasto en reparar una máquina, hay 10 euros que se gastan en el entorno. La máquina en sí, al golpear un pallet, al golpear una puerta, al golpear un racks, produce mucho más daño de lo que ellos reciben, pero es 1 a 10. En el sentido de es 10 veces el daño adicional. Por lo tanto, si yo ahorro o reduzco los daños de máquina, estoy reduciendo muchos costos de alrededor del centro de distribución. Optimizar el tamaño de la flota, optimizar el número de conductores, y en el futuro vamos a tener geofencing, que en el fondo es la georreferencia y poder saber en qué parte están las flotas de máquinas, en qué lugar físico. También tenemos productividad, mejorar la utilización de las máquinas. A mí me permite saber si una máquina, por ejemplo, una máquina que eleva mucho, que es una máquina de almacenamiento, y yo veo que se está desplazando mucho porcentaje en transporte, yo puedo hacer algunos cambios en el WMS o colocar algunas máquinas de transporte y mejoro la utilización de las máquinas. O sea, me permite visualizar cosas que de otra forma no tengo cómo verlo. Mejorar la utilización de los conductores, lo mismo. Notificaciones en tiempo real, lo que hablábamos recién, el tema de mandarle mensajes a los operadores en el futuro. Y en el futuro también va a haber una posibilidad de que los operadores manden un mensaje a la central, utilizando el mismo sistema. Bueno, medio ambiente, dado que yo optimizo la flota, ¿cierto? Optimizo la máquina y optimizo la vida útil, afecto al medio ambiente. El tema de las baterías también, yo puedo controlar cómo están siendo cargadas y descargadas las baterías. Por lo tanto, a mí me permite evitar que los operadores hagan mal uso de las baterías, descargándolas más allá de un cierto porcentaje, y eso me ayuda a darle mayor vida útil al juego de batería. Y todo esto me permite ocupar una actividad de Toyota, ¿cierto? Que es, bueno, no de Toyota probablemente, es parte del de Toyota Production System, que es el Kaizen, que es la mejora continua. Toda esta herramienta me permite realmente hacer mejoras, siempre. Y en la operación, quizás Lorenzo lo va a explicar más adelante, en la operación nosotros normalmente analizamos estos datos y nos sentamos con el cliente mensualmente a ver dónde están los puntos de mejora. Así que realmente esta es una herramienta para hacer mejora continua. ¿Cómo saber si un gestor de flota es para mí? Lo más probable es que ustedes, si han tenido este tipo de consulta y no la han podido responder, lo más probable es que necesiten un gestor de flota. Por ejemplo, durante la jornada laboral no se puede hacer uso de teléfonos móviles, pero ¿cómo me pueden comunicar mis conductores si tienen algún problema? Bueno, otra pregunta, ¿ha habido un golpe en las estanterías de mi almacén y genera peligro? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Quién ha sido? Normalmente nunca sabemos quién ha sido. Entonces, ahí tenemos otra razón para tener un gestor de flota. Llevo unos meses con muchos gastos de reparaciones. ¿Cómo puedo reducir los golpes?
o tengo mi flota dimensionada para mis necesidades. Todas estas consultas, teniendo el gestor de flota, las podemos responder y las podemos clarificar. Elemento a considerar a la hora de elegir un gestor de flota. Yo necesito un gestor de flota que tenga una aplicación evolutiva y que siga creciendo junto a mi negocio. Debe ser intuitiva y amigable. Debe ser multi-site, o sea, debe trabajar, debe operar en grandes centros de distribución y también en pequeños lugares. Retorno a la inversión rápido, aumento la seguridad y aumento la productividad. Todos estos elementos los tiene iSight Toyota. Así que, en el fondo, todos estos elementos cumple iSight. Bueno, lo vamos a ver ahora, esto de la teoría, ¿cierto? Lo vamos a ver ahora en la práctica, con el caso real de Toyota y el caso Loginter. Alejandro, muchas gracias, te doy la pasada. Muchas gracias, Francisco. Voy a poner yo mi pantalla para darle visibilidad a nuestro amigo Pablo, que va a seguir. Francisco, tus palabras muy buenas, muy claras, tu presentación. De hecho, ya tengo ganas de escuchar cómo fue esa implementación del iSight de Toyota Material Handling en Loginter. Así que mientras Pablo se va preparando, lo vamos a escuchar. Como dijimos, Pablo es el encargado de Loginter de la nave en donde se llevó a cabo esta implementación. Así que, Pablo, ya estás autorizado, estás listo para compartir. ¿Cómo estás ahí? Estoy listo para compartir. Listo, entonces dejo de compartir yo y vamos a la pantalla de Pablo. Fantástico. Listo, todo para vos, Pablo. Perfecto. Alejandro, te consulto. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Díaz. Trabajo en Loginter. ¿Sí? Es una empresa que ahora les voy a comentar. La idea de compartir esta charla es presentar el caso práctico que tuvimos hace ya 3 años de la implementación de Toyota. Sí, realmente fue una experiencia muy positiva y bueno, más o menos para ponerlos todos en contexto, cuando hablamos de Loginter, quería pasar unas filminas para que todos lo entiendan. Loginter es un grupo empresario argentino que tiene dos ejes de trabajo, uno como operador logístico integral y otro en puertos, salvamentos y montaje con su firma Servimagnus. Nuestros servicios van desde el comercio exterior, transporte, warehousing, distribución, gerenciamiento logístico y logística y e-commerce. Más o menos para ponernos en contextos, trabajamos entre una combinación entre innovación y experiencia para alcanzar mayor valor agregado a toda la cadena. Más o menos en números, les comento, nosotros tenemos 180.000 metros cuadrados, ¿sí?, de plataforma logística. Somos 1.200 colaboradores, tenemos 400 camiones en nuestras flotas y para dimensionar bien más o menos, trabajamos alrededor de 3 millones de toneladas, movimos en el año 2019. Nuestros centros logísticos, tenemos bases operativas en Tucumán, Córdoba, estos son en el centro del país, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en GBA, en Dock Sud, en Retiro, en la zona norte, en Tortuguitas, en Pilar y en Campana. Son todos trabajando en el AMBA de la provincia de Buenos Aires. En la zona norte tenemos un centro logístico que está compuesto por 33.000 metros cuadrados y próximamente se están construyendo otros 27.000 metros cuadrados más. Ese centro logístico es propio y es justamente donde hicimos la experiencia. O sea, fui comentando de mayor a menor para que todos entendamos hacia dónde vamos a estar hablando. El site es el centro logístico de zona norte, ¿sí? Tenemos actualmente, de lo que le contaba a ustedes, tenemos 11.000, 22.000 metros cuadrados distribuidos en 2 naves, de los cuales 18.000 posiciones tenemos de almacenamiento y 6.000 posiciones de cámaras. El cliente con el cual operamos y hicimos esta implementación es un cliente de consumo masivo, como dijo Alejandro, de la industria alimenticia. Para que tenerlo más o menos pensado y visto en los drivers, son más o menos 4.8 millones de cajas que se mueven entre ingreso y egreso, logística inversa, de los cuales el 50% de lo que se prepara son bultos picking.
La operación, trabajamos 145 colaboradores distribuidos en 3 turnos, ¿sí? Acá les muestro, voy a abrir el puntero. Un segundo. Actualmente se está la operación, como tenemos planteado, hacia allá atrás se está construyendo. En el primer almacén tenemos retail, en el segundo y tercer almacén tenemos consumos masivos y los próximos son a inaugurar. En nuestra flota, ¿cuál es la flota que tenemos asignada? Tenemos como les comenté anteriormente, tenemos el 50% de preparación en bultos picking. Lo hacemos con las OC250, que son las famosas order pickers, ¿sí? Con el proceso de carga y descarga lo hacemos con las LP200, que es una máquina muy versátil de carga y descarga. Y el almacenamiento lo hacemos con 7 Rich, ¿sí? RR160, ¿sí? Por la capacidad de carga que tiene y la versatilidad que tienen ellos. El resto de las operaciones, que sean de cargas especiales y demás, tenemos un autoelevador de 2.500 kilos con el cual operamos aparte. El proyecto, ¿no? El proyecto de mejora que decidimos encarar, nuestro Kaizen, ¿sí? Fue en función de la actualización de la flota. Teníamos que actualizar todo el parque de máquinas que teníamos dentro de la operación. Teníamos que actualizar 45 máquinas de buenas a primeras. Y queríamos ver la oportunidad de agregar funciones adicionales a los equipos. Loginters se caracteriza por tener mucha innovación y trabajar alrededor de ella, y justamente en nuestra alianza estratégica con Toyota decidimos adicionar funciones. Esas funciones son las que se nombraron anteriormente: incorporación de un checklist preoperacional, incorporación de un sensor de choques, instalar un EyeSight, colocar elementos de visualización tales como el Blue Spot y las cámaras para poder ver el seguimiento de las uñas y mejorar la ergonomía y el trabajo de los colaboradores, maquinistas. Dentro de ellos hicimos un nuevo layout del almacén para el parking de máquinas. Adaptamos la sala de batería, dado que pusimos cargadores de alta frecuencia. Hicimos dentro del sitio un taller de mantenimientos específico con tres operadores distribuidos en las 24 horas. Y bueno, justamente instalamos el sistema de gestión de flotas. ¿Cómo decidimos hacerlos esto, no? Porque todo esto surge alrededor de las necesidades. Como empresa, nosotros nos basamos en 3 pilares. El primer pilar, la seguridad. Sobre todas las funciones que se hacen, se trabaja en función de la seguridad. En un segundo aspecto, la calidad. La calidad nos va a dar como consecuencia directa el incremento de productividad. Ese es el análisis que tenemos. Obviamente, esto se viene de una filosofía de mejora continua que la empresa trabaja continuamente. Perdón la redundancia. Nuestras necesidades en ese momento era gestionar la flota y asegurar el sentido de pertenencia. ¿Qué entendemos nosotros por sentido de pertenencia? Con cada tarjeta de Smart Access, el colaborador no solo tiene su tarjeta, que es única, irrepetible y propia, que a su vez le sirve para fichar el ingreso al trabajo, le sirve para ir a su comedor, le sirve para acceder al predio, para acceder a todos los lugares, y también a su máquina que está asignada exclusivamente. ¿Qué significa exclusivamente? Si yo soy el colaborador que realizo preparación de pedidos, voy a la primera máquina, mi máquina asignada, la máquina 1, y solo utilizo la máquina número 1. Eso da un sentido de pertenencia y de responsabilidad alrededor del equipo. Y no, les digo, fue una muy buena experiencia, la persona genera un cuidado alrededor de él. Asegurar el correcto estado de los equipos, que era el segundo componente que va un poco de la mano del anterior. Disminuir los potenciales eventos. Mejorar el control de acceso y seguimiento en tiempo operativo, la productividad, el rendimiento de los operadores, la productividad respecto a los recorridos, ver los layouts, si eran eficientes para poder trabajar alrededor de ellos, reducir los costos de mantenimientos operativos, dado que si nosotros con esto reducimos los choques, reducimos los incidentes, por lógica reducimos el mantenimiento correctivo. El preventivo siempre va a estar, y siempre se hace porque tenemos, como les decía anteriormente, 3 mecánicos de Toyota, ¿sí? propios de Toyota, trabajando las 24 horas, distribuidos en 3 turnos.
y minimizar los impactos que generen las roturas adicionales, que era un poco de la mano de lo que veníamos hablando hasta el momento. ¿Qué nos iba a garantizar todo esto? La incorporación del iSight, ¿sí? Bueno, justamente como le decía, en materia de seguridad y salud, el acceso controlado, la habilitación de las licencias, se deja sentado en el sistema cada licencia. Nosotros tenemos una renovación anual, donde cada colaborador se le hace exámenes médicos y exámenes técnicos para renovar el carnet y queda asentado dentro del mismo sistema. Entonces el mismo sistema te avisa un mes antes o 2 meses antes, cuando lo predetermines, cuándo deberíamos de hacer los exámenes a ese colaborador que tiene que estar trabajando. El checklist preoperacional, como les comentaba, a todo aquel que es del rubro, una cuestión del checklist es algo crítico, porque es una cuestión legal, ¿sí?, que te lo exige el gobierno y que es complejo de llevar adelante. Con esta solución, ya para la supervisión es un tema superado, dado que tienen nosotros establecimos 2 tipos de preguntas, las mandatorias y las no mandatorias. Las no mandatorias es ejemplo, cómo el estado del vehículo, si tiene algún rayón, ¿sí?, eso no lo hace mandatorio de decir vamos a reparar el equipo. Y, por ejemplo, una pregunta que es mandatoria, el estado del rodamiento de las ruedas. Si se encuentran las ruedas en mal estado, automáticamente la máquina se pone en modo tortuga y se envía al taller. Una vez que el mecánico la revise y la certifique que está en condiciones de operar o repararse, se vuelve a trabajar. En términos de productividad, como les había hablado anteriormente, es términos de mejora del layout, ¿sí?, y el seguimiento del trabajo de cada colaborador. En términos de control de costos, nos permitió dimensionar correctamente la flota para poder establecer las estructuras necesarias que tenemos y generar una trazabilidad y seguimiento de la actitud de todos los colaboradores. Respecto al medio ambiente, que es el último punto, ¿sí?, nos permitió organizar la vida útil de los equipos. O sea, se pudo optimizar esto, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy ya pasaron 3 años de la implementación, uno los ve a los equipos y no pareciera que tienen 3 años de utilización. Se están en un muy buen estado de uso. Y maximizar la vida útil de las baterías. La vida útil de la batería, dado que el sistema te avisa cuando un colaborador envía o realiza el cambio de batería con menos carga de la establecida. Les comento un poco más sobre la modificación, ¿sí? Aquí tenemos el layout de cómo distribuimos la sala de baterías. Acá tenemos los cargadores de alta frecuencia. Estos cargadores de alta frecuencia también nos generó otro ahorro, que es tener una batería en uso y una batería cargando. Ya no existe más el concepto de una batería en reposo. A su vez, acá tenemos la otra mejora que se hizo en el parking de máquinas. Aquí lo vemos dibujado y acá vemos un ejemplo de cómo se distribuyeron las máquinas en el piso. Entonces, cada vez que los colaboradores van a un cambio de turno, a un refrigerio o a su almuerzo, o tienen que hacer alguna actividad afuera, dejan estacionado en su estacionamiento asignado para cada equipo. También les comenté, les adelanté que tenemos un taller, que no está las 24 horas, ¿sí?, operando un técnico especializado de Toyota, que tenemos distribuido las máquinas que están de backup, tenemos señalizado bajo herramientas de 5S cómo tienen que estar distribuidos, ¿sí?, en nuestro Kaizen. El trabajo está coordinado y está a tiempo con las alertas del sistema, tal como le dije. Si, un ejemplo, un colaborador detecta en el checklist o en el chequeo preoperacional que tiene un defecto, se envía a la máquina. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de la bocina audible, ¿sí? Podemos ver, también tenemos equipos de backup, ¿sí?, y monitoreamos el chequeo, los checklists principalmente desde el taller. Un elemento adicional, ¿sí?, que se fue trabajando y que nos sirvió para esta pandemia, ¿sí?, tal como lo comentaba Francisco, tiene un elemento comunicacional. Durante la pandemia nosotros utilizamos el evento para transmitir conciencia acerca de lo que está pasando y le enviamos un ejemplo clásico, acá está, si lo pueden observar. En el checklist le aparece la persona, respetar el distanciamiento, el COVID ganamos entre todos, y un hashtag institucional que siempre lo repetimos como marca nosotros. Ese elemento comunicacional sirve también porque a cada colaborador y a cada máquina
le llega este tipo de resultado. Fíjense, tienen aquí la fecha y la hora en que el colaborador acepta el comentario como tal. En el caso que haya un negativo, que dudo mucho que una persona diga que estaría en contra del resultado, estaría en contra del distanciamiento social, presionaría la X y eso generaría una alerta. Creo que con esto más o menos comento en grandes rangos, comento lo que fue la implementación del iSight. Y le dejo el paso a Lorenzo, por si necesitamos aclarar o abrir un poco más el juego y las preguntas sobre la implementación. En ese caso, creo que va a estar bueno la parte de entrevista entre nosotros, gracias a Alejandro que va a estar moderando. Antes que nada, bueno, buenas tardes a todos. Yo no había tenido espacio hasta el momento. Yo creo que, bueno, vamos a ir trabajando un poco más en profundidad en lo que fue la implementación, siguiendo la mano de estos 4 pilares donde trabaja el sistema. Y bueno, cómo es una implementación en sí, qué cuestiones hay que considerar a la hora de definir un sistema, como cualquier plan de acción. Y bueno, qué beneficios o qué potencialidades se pueden tomar para sea una operación logística como cualquier otro rubro, o incluso flotas mucho más chicas o de múltiples sites. Alejandro, te cedo el mando y seguimos con esto. Gracias, Lorenzo. Bueno, primero, gracias, Pablo. Muy interesante tu desarrollo, hiper claro. La verdad que vale la pena escuchar la experimentación por un usuario. En el medio voy a hacer un comentario, se va a sentir contento el ingeniero Borie. Muy explícito el ingeniero Borie, coincidente con el uso que Celsur Logística le da a los equipos de iSight en sus operaciones. Gracias a Oscar E. Díaz. Bueno, mandando ahí el saludo para Francisco y sus felicitaciones. Dispusimos ahora para el público, para que sea un poco más activo, un sistema de entrevista. Yo le voy a estar preguntando a Pablo y a Lorenzo sobre distintos aspectos de esta implementación del iSight. Y si te parece, Pablo, Lorenzo, vos ibas a compartir alguna imagen, estás habilitado para eso, así que cuando lo tengas listo me avisás y yo dejo de compartir la mía. Tan solo vamos a hacer unas 10, 12 preguntas y después vamos a ir con las preguntas del público, que ya de por hecho están llegando varias. Estamos con un altísimo nivel de gente que viene prendida desde que arrancó el webinar. Ya estamos casi en los 40 minutos y no decae. Así que queda claro que el tema de la implementación iSight de Toyota Material Handling es bastante o súper interesante. Lorenzo, ¿estás ya? Sí, se puede ver la pantalla. Dale. Pensé que ya la tenías presentada. Ahí comentame si se ve o pongo compartir. Ahí debería aparecer. Ahí va llegando. Bueno, vamos a ir con las preguntas entonces. ¿Estás listo, Pablo? ¿Estás listo, Lorenzo? La primera es para Pablo. Sí. ¿Por qué iSight y qué llevó a Loginter a buscar un sistema de gestión de flota? Buena pregunta. La cuestión pasa por el crecimiento. Loginter crece exponencialmente, ¿sí? Y la gestión de la flota era una asignatura pendiente que debíamos nosotros de discutir internamente. Gustavo Torres, nuestro gerente de operaciones, junto con el equipo, y en particular en una parte lo trabajé yo, tomamos la decisión de avanzar alrededor de ello juntamente con la gente de compras, porque Loginter es una empresa que se dedica a la innovación, pero también innovación en tecnología, pero también nos servía para poder intentar dimensionar y entender cuál era la realidad que nos estaba pasando. Entendamos que antes de iSight no había nada que saque métricas de la utilización de máquinas. Fue algo totalmente arriesgado como empresa avanzar en esta alianza estratégica que tenemos con Toyota. Las operaciones son dinámicas, ¿sí? Y Loginter siempre está en búsqueda de la mejora. Por eso el Kaizen de mejorar e incorporar a Toyota en esto nos pareció fundamental para tomar esta decisión.
No sé si respondí un poco tu pregunta, pero básicamente va por ese lado. Yo me quedé contento, no sé qué dirá la gente del otro lado. Vamos a seguir con Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo fue el proceso de implementación en Loginter? Bueno, tal y como venía comentando Pablo hasta el momento, digamos, ellos tenían un requerimiento, nosotros ya veníamos trabajando de cierta forma en lo que es el alquiler de la flota, y hubo un parate, si se quiere, en ese momento por las necesidades que ellos iban teniendo, y de la misma forma, digamos, lo que nosotros como empresa digamos, de soluciones logísticas, no simplemente de ubicar equipos para las operaciones, teníamos esta tecnología que ya estaba implementada en Europa hace cierto tiempo. Pensemos que, digamos, a nivel casa matriz no es solamente Japón, sino que todas las plantas productivas, digamos, van aportando al desarrollo conjunto de la empresa. Y bueno, es justamente en Suecia que nace este sistema para todo lo que es equipos de warehouse, y nos decidimos, digamos, a trabajar con los Hinter, digamos, dado que el requerimiento era muy interesante y que podíamos acompañar su operación desde este lado. Entonces, hace unos 3 años más o menos que empieza la operación, con unos 44, 45 equipos, y justamente hoy son 95 en 8 sites, digamos, en todo el país, y para ello, bueno, no solo los requerimientos que había mencionado Pablo, sino, digamos, todo lo que se podía brindar de un trabajo conjunto, porque, digamos, una implementación como esta trae a colación las necesidades de varias áreas. Digamos, Pablo, como cerebro de la operación, va a tener, digamos, ciertos objetivos viendo la macro, pero la gente de seguridad, la gente de mantenimiento les va a brindar planteos, y justamente es eso. Es una etapa de definiciones, una etapa de configuración, y desde nuestro lado, bueno, poner a disposición a ingeniería, poner a disposición, digamos, a la gente de servicio, los requerimientos de capacitación para los técnicos, y bueno, justamente poder trabajarlo, en este caso desde el lado del alquiler, pero no por eso dejar afuera, vamos, clientes con flota propia o clientes que están en todo el interior del país, porque justamente nosotros tenemos una red de distribuidores, como mencionaste al principio, en Argentina como en el resto de Latinoamérica, y de esa forma, bueno, se puede trabajar en todo tipo de operaciones. Brillante, Lorenzo. Vamos a seguir con este ping-pong y nos vamos a ir ahora a nuestro amigo Pablo, Pablo Díaz. ¿Cuáles eran los principales desafíos que se presentaban que se presentaban previos a la implementación? ¿Y qué cambió luego de la misma? ¿Qué podés destacar hoy de esos cambios? ¿Se entendió? Porque me trabé. No te da problema. Sí, se entendió. ¿Cuáles eran los principales desafíos? El principal desafío era conocerlo, intentar aprender lo desconocido. Recuerdo que cuando nos dieron la noticia, a mí, mi jefe Nicolás Clavioto, nosotros venimos de implementar, siempre implementamos soluciones de sistemas, dado que no somos operadores logísticos. 2x3 surge un cliente nuevo y que nosotros nos adaptamos al cliente, pero esta vez era adaptar a una necesidad de nosotros estar en el rol de clientes y decir, bueno, ¿qué solucionamos? Tenemos integrado el ERP, tenemos integrado el WMS. Bueno, ahora integrar un sistema de gestión de flotas era el desafío. Obviamente, pensar todo de cero, parametrizar, trabajar codo a codo con Toyota para poder entender que cada elemento de lo que habíamos solicitado, porque una cosa es solicitar y otra cosa después es implementar. Y adaptar estas necesidades, ver en tiempo real la implementación y las cosas que van pasando es increíble. Ejemplo, les tiro un ejemplo. Cuando decidimos adaptar la sensibilidad, bueno, ¿qué entendemos por un golpe bajo? ¿Qué entendemos por un golpe medio? Y adaptar la sensibilidad de los equipos llevó todo un desafío. La implementación y la capacitación al personal también. O sea, el personal y el ser humano por naturaleza es resistente al cambio. Entonces fue algo muy interesante, fue un desafío muy lindo, en el cual se trabajó acá en equipo, Toyota, el equipo Toyota en todos los planos, o sea, desde los implementadores, la gente de ingeniería, la gente de soporte,
Y nosotros también trabajando con la supervisión, el hecho de entender y poder ver en tiempo real lo que está pasando, que le suene su celular cuando ve una alerta de algo que nosotros al principio creíamos que no era un golpe, por ejemplo, no sé, que una máquina pise una pequeña madera, eso generó una sensibilidad. Y bueno, ir puliendo todo esto hasta llegar al óptimo fue un desafío muy lindo que llevó un tiempo, obviamente, de adaptación, pero la verdad fue un desafío muy lindo. Y bueno, lo que se destaca es el trabajo que se puso en conjunto, el mano a mano y el uno a uno entre todos. Bueno, Pablo, vamos a seguir con tu compañero de fórmula, vamos con Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo influye el uso de tecnología en la seguridad de la operación? Bueno, digamos, es esto que comentaba Pablo de, digamos, la resistencia al cambio, que no siempre es, digamos, una imposición, sino muchas veces viene del lado de una mejora. Y qué mejor que, digamos, la tecnología como para brindarte una asistencia, ¿no? Digamos, el iSight es un sistema flexible, digamos, lo podés definir y parametrizar para lo que tu operación necesita y no por eso usar todas las funciones quizás. Lo que sí tiene algunos elementos que son, digamos, mandatorios, o que nosotros por lo menos consideramos mandatorios, como lo es, por ejemplo, el control de acceso, ¿sí? Partís de la base de un teclado numérico para poner un código, que eso, digamos, lo tienen las máquinas arraigado dentro de lo que ya es cómo vienen de fábrica. Quizás no para los autoelevadores tener digamos, un código, además de la llave, lo hace diferente, pero bueno, siempre desde el lado de la capacitación. Y en el caso de, bueno, de los Hinter, ellos eligieron el control por tarjeta, lo cual le da un extra, ya que es la tarjeta que no deberías perder porque es tu fichada, es tu almuerzo, es tu snack y otros elementos adicionales. Y asociar justamente cuestiones que están dentro de la norma, ¿no? Ponerle una licencia de conducir con vencimiento, como lo dice o como lo dicta la 960, y que el sistema te lo avise. Y quizás ahí estar trabajando con la gente de seguridad y higiene o de recursos humanos, ya en una cuestión puntual, con un simple, vamos, con un simple asistente. Eh, Mismo el checklist preoperacional, que es un elemento adicional que te sirve para la función de checklist, y justamente ponerte una traba en el caso digamos, de la máquina, si vos no estás cumpliendo esos mínimos que la empresa considera como cuestiones de seguridad. Es esto de las preguntas obligatorias. O mismo definir el tiempo que debería tardar el operador en hacer el checklist, cosa de, si se le olvida, por así decirlo, o lo hace muy rápido para salir directamente a operar, marcarle y decirle, mira, no lo hiciste correcto, por favor, hacelo de nuevo, y bloquearle la máquina o ponérsela en una velocidad mínima de trabajo y que no pueda operar hasta que el supervisor lo ayuda. Entonces, digamos, desde este lado y con resultados que están a la vista en el sistema, de cómo es este uso de tu propio elemento de trabajo y ver una trazabilidad histórica con alertas y notificaciones, lo hace bastante poderoso para incluso vincular varias áreas de la compañía. Bueno, gracias Lorenzo, muy buena la explicación. Seguimos, vamos a la otra pantalla, vamos a la pantalla de Pablo. Pablo, siendo que las baterías son un costo significativo del equipo, ¿qué beneficios le brinda iSight para su gestión? El beneficio es muy interesante. Lorenzo, si puede dejar el bullet ahí, sería genial. Todos pueden ver a la izquierda de la pantalla, donde te va indicando cuáles son las horas de funcionamiento, el momento de utilización y el estado de la batería. Fíjense que las dos primeras están en verde y la otra está en naranja, que te está avisando que está dentro del parámetro para realizar el cambio. ¿Eso que facilita? Por un lado, por el lado del control, saber cuándo hay que cambiar la batería de un equipo, y por el lado del operador, ¿sí? Saber que te están controlando para realizar el cambio de la batería. Entonces ese 20% que todos sufren siempre antes de cambiar la batería, no es un hito, ¿sí? Es una realidad. Antes del 20% se cambia la batería. Y por el otro lado, ¿sí? Que me nombrás por el lado de los costos, ¿sí?
justamente me causó gracia porque justamente lo que va es el ahorro de energía, ¿sí? El año pasado, no, el anterior hicimos un desarrollo para poder cargar las baterías después del horario de pico de la tarifa, es decir, durante la noche, para poder darle mayor rendimiento a la carga y a su vez ahorrarnos un costo en energía, dado que los cargadores de alta frecuencia se pueden programar en su horario para poder cargarlos de noche y tener una secuencia. Fue algo, me causa gracia porque muy poca gente se le ocurrió trabajar sobre ello y bueno, el equipo de ingeniería arrancó por ese lado. Y bueno, el otro es justamente el principal y el primordial, que es que la batería, no tenemos hasta el día de hoy ningún incidente de cambio de batería o de rotura de batería por mal uso, porque en los últimos 3 años, francamente, no tuvimos incidentes de entregar baterías por debajo del 20% mínimo de carga. No sé si respondo. No O sé, querés ampliar más sobre ello. supongo que tendrá el sí o el no Lorenzo, pero a mí me satisfizo la respuesta, me parece que está bueno. Y voy a seguir con otra que tengo acá para Lorenzo. Okay. ¿Cómo contribuye el iSight, si es que lo hace, al cuidado del medio ambiente? Otro tema en boga. Perfecto. Sí, digamos, en este caso quizás se atribuye medio ambiente a procesos de fabricación, ¿no? La primera, digamos, cuestión que se ve es la disminución de, digamos, de emisión de gases, sobre todo de CO2. Lógicamente esto existe en las fábricas de Toyota, pero también desde el lado de la herramienta lo busca ver por lo que es el consumo, ¿no? Vamos, manejar un consumo controlado, respetar a rajatabla los ciclos de carga que poseen las baterías. Acá, digamos, en las imágenes van a poder ver 2 tecnologías diferentes, plomo ácido, muy arraigado en la industria, y después lo que es litio-ion, que es, digamos, una tecnología bastante nueva. Digamos, desde la herramienta poder brindar métricas de cómo son estos cambios de batería, cargas de oportunidad, para justamente aprovechar al máximo los ciclos de trabajo que tienen las baterías y justamente ver que la eficiencia de máquina sea por tener la batería operativa y que no haya ningún parate y que no tengas que desperdiciar tiempo en cambios o en cargas que no corresponden, siendo que lo podés ir monitoreando. Y lo que decía Pablo es también alertar y crear un hábito de no tener que tener las cargas en el momento que no corresponde, sino saber al principio de una operación si con la carga que el operador tiene puede comenzar a descargar un camión o sería pertinente hacer el cambio de la batería y así cuidarla, porque bueno, representa un 25% del costo del equipo y el sistema te puede brindar alertas también como para que se tome la decisión incluso desde la supervisión o de jefatura. Bueno, gracias Lorenzo. Muy buena De nada. respuesta. La verdad que evidentemente contribuye iSight al cuidado del medio ambiente. Pablo, sabemos, todos lo saben en sus empresas, que los proyectos son a veces complejos, algunos vienen más fácil, pero en línea general tienen sus aristas. ¿La implementación les hizo modificar el esquema de trabajo que ya manejaban? No mucho. Perdón que tan escueto, la pensé, pero no mucho. Realmente lo que fue el proyecto en sí, para poder empezar a trabajar, no, porque los equipos ya vinieron ya estandarizados. Cuando nos trajeron los equipos ya estaban así puestos de fábrica. Nosotros lo que hicimos fue simplemente setearlos, ¿sí? Setearlos en conjunto, ¿sí? Medir, obviamente, pero no es que tuvimos equipos parados porque vinieron a implementar la tecnología, no, los equipos ya vinieron con la tecnología puesta, y lo que tuvimos que modificar fueron mejoras que nos contribuyeron a todos. O sea, todos nos pusimos de acuerdo en que había que mejorar el parking, el sector de estacionamiento de máquinas. Todos estuvimos de acuerdo en que había que mejorar la sala de baterías y el taller mecánico. Entonces fue algo muy significativo y bueno, que nos permitió trabajarlo en el proyecto en conjunto. Si vos me decís, Pablo, ¿fue algo complejo? No, la verdad que no. Pensamos, obviamente, uno cuando va a una implementación va preparado para la guerra.
tiene que estar preparado absolutamente todo, va pidiendo salvavidas a todo el mundo, tal vez está estudiando plan A, B, C y el D, que es sorprendeme, ¿sí? Pero fue de buenas a primeras con el plan A. Fue una implementación muy rápida, las máquinas que salían se quedaron en uso por las dudas, unos días más, con las máquinas entrantes, convivieron lo más bien ambas y se pudieron retirar las máquinas salientes y el parque de máquinas estuvo funcionando muy bien. O sea, queda claro que fue un cambio totalmente amigable y que los cambios que pudieron haber venido eran capaz hasta necesarios, ¿no? Sí, Bien, totalmente. bueno, vamos a seguir con Lorenzo. Lorenzo, ¿es posible mejorar la productividad? ¿Dónde hace hincapié la herramienta para trabajar en este tema de la productividad? Bueno, en este caso te lo podrá decir mejor Pablo. Digamos, ellos como operadores logísticos ya conocen la productividad, lo tienen definido para las máquinas, para los operadores, tienen el WMS. Por eso quizás es más fácil hablar de eficiencia en este caso. Digamos, lo que busca el sistema, aparte de medir y brindarte datos, es que tengas información para tomar decisiones. Y en base a eso, bueno, por ejemplo, lo que se está viendo acá es la actividad de los equipos y de los operadores en lo que es un día de trabajo. O sea, tener una visualización rápida de lo que es la operatividad de los equipos, saber cómo están distribuidos los turnos, si hay, digamos, algún operador que no está, digamos, al 100% o al 80%, depende de cómo se esté midiendo, o si las máquinas están también en operación o por una de esas casualidades están en el taller. La idea es seguir la utilización, ya que levanta datos de los orómetros de la máquina, y en base a eso poder detectar cómo está, digamos, la utilización en conjunto. ¿Sí? Si hay una máquina que está desfasada de la otra y no está teniendo un desgaste parejo, equipararlas y hacer quizás una rotación, ver si hay ociosidad en las máquinas y ver a qué se atribuye. Eso es una cuestión del turno del área, y por otro lado podría ser si las máquinas se pueden programar para que se apaguen automáticamente, cuestión de, por ejemplo, en el caso de un order picker, un operador se va a bajar eventualmente y puede que esté haciendo otras tareas, que no es lo mismo que en un apilador reach. Entonces, si vos programás este autoapagado, ayudás al operador a que la máquina esté sin consumo. En caso de este van a ser baterías, pero en el caso de los autoeladores tenés combustible asociado. Entonces, también ayudar desde ese lado contribuyendo a, bueno, a que sean buenas métricas y que se pueda seguir la operación. Bueno, gracias Lorenzo. Estamos llegando al final de la entrevista, nos quedan un par de preguntas para cada uno. Sepan y váyanse preparando porque hay muchas preguntas de la audiencia, muchísimas, algunas muy extensas. Así que vamos a terminar con esta etapa del ping-pong. Pablo, el tema costos es el eje de muchas decisiones. ¿Qué oportunidades de mejora se encontraron con el iSight? Bueno, el tema costos. Nosotros con el iSight nos encontramos, el principal punto es el shock sensor, ¿no? El sensor de choques. Veníamos, creo que todo aquel que no lo tenga el sistema, viene de estar ciego con respecto a ello. Y hay mucho mantenimiento correctivo que uno no ve y mucho mantenimiento correctivo asociado alrededor de ello que uno no tampoco lo ve. Tomo un poco las palabras de Francisco, en la cual decía que por cada $1 invertido en reparación hay $10 que están asociados y están ocultos a esa reparación. Nosotros no entendíamos esa métrica hasta que empezamos a ver los primeros pequeños choques que se daban o fricciones que se daban entre algunas que otras máquinas y la importancia en que vaya el supervisor en primera persona cada vez que haya cualquier incidente, ya sea el de cambio de una batería o de un golpe leve en un eje X, un eje Y, ¿sí? Puede ser en la carga o en la descarga de un camión. Ojo, no necesariamente tiene que ser un choque. Imagínense el desnivel que se produce en un dock de carga. La máquina rebota, eso también lo toma como un choque. Y si la máquina entra con mucha fuerza, lo principal que vas a romper es una rueda. Entonces nosotros trabajamos alrededor de ello y se fue acercando
cada vez que hubo un choque, hubo un incidente, el supervisor se le va acercando al colaborador y le pregunta, mira, tengo que dejar un registro en el sistema, ¿me ayudás a colaborar y brindándome la información? Entonces el colaborador ya va viendo y siente que está mejorando, no solamente que se siente seguido, sino que está mejorando y contribuyendo a la mejora de la operación. Y nosotros hemos reducido significativamente el gasto en ruedas. Y eso es un costo que lo ves como un costo de oportunidad. Vos decís, oportunidad de mejora, perfecto, ahí tenés una oportunidad de mejora y ahí tenés un costo asociado a ella. Ni hablar de los mantenimientos correctivos. Al día de hoy, como les nombraba, no tuvimos un cambio no tuvimos que pagar, ¿sí?, por un mal uso de una batería, porque en los últimos 3 años no tuvimos problemas. Sumado a ello, que bueno, las máquinas se pueden parametrizar para trabajar en altura, y cuando hay una altura que supera los 4 metros, perdón, la máquina se parametriza para que trabaje en modo tortuga. Entonces eso permite que la fuerza centrífuga en un movimiento de una máquina con un pallet en altura haga que se caiga. Por eso tampoco tenemos caída de pallet en altura, por suerte, desde hace 3 años, que son récords que vos decís, son wow, son increíbles y lo podemos trabajar internamente. Sé que que a veces es hasta fantasioso lo que estoy diciendo, pero es real. Es real que se está dando. Bien, Pablo, ¿habrá algún registro de ese tipo de récord en los Guinness? No, no creo, ¿no? No superan por todos lados. Bueno, vamos a seguir con Lorenzo ahora. ¿Cómo se puede trabajar desde la iSight en la reducción de costos operativos, Lorenzo? Bueno, acá tengo que citar a Francisco, obligatoriamente, que es esto de, bueno, si no medís, no conocés y tampoco podés controlar. Eh, entonces, justamente, lo primero que necesitas con esta herramienta es tiempo. Darle tiempo a que empiece a tomar esas primeras métricas de lo que es la operación, ya que de esa forma empezás a conocer qué es lo que estaba pasando, y empezás a ponerle no solamente nombre y apellido, sino, digamos, estas cuestiones que se detectan y que hace que trabajen en conjunto el operador, el supervisor, jefatura y diferentes áreas, y, digamos, ir registrándolo en el sistema, como lo pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, para saber qué es lo que estaba pasando en ese momento cuando se dio el golpe. Y no tener que ir a buscar información del pasado a ver si alguien supo o qué se estaba dando, sino atacar el tema en el momento, ver si fue un simple incidente o tenés una oportunidad de mejora no detectada o no registrada, y en base a eso, bueno, ir teniendo un histórico, trabajar en preparar reportes y justamente, digamos, ver la evolución mes a mes, año a año, para trabajar en los temas asociados a los golpes y, por otro lado, ver si hubo alguna actividad, una actividad correctiva o algo que se detectó adicional en el equipo con la gente de mantenimiento. Y caso de llegar a necesitar, pues ya que sabes el día, el horario y el operador, la máquina o dónde estaba trabajando, a lo sumo ir a buscar en el circuito de cámaras si necesitas otra apreciación. La idea no es solamente enfocarse en los golpes, sino en justamente ver cómo está el aprovechamiento de la flota, tener un desgaste parejo de toda la flota de los equipos, balancear la utilización. En el caso de la energía, tratar de disminuir el consumo haciendo un buen uso de los ciclos de carga, o como decía Pablo, tenés los cargadores inteligentes, aprovechar que se pueden programar y definir cómo va a ser el esquema de trabajo. Y por sobre todo capacitación. O sea, es una herramienta que viene a dar oportunidades para crear nuevos estándares. No es muy difícil de trabajar en las máquinas y tampoco es muy difícil de entrar al sistema y visualizarlo. Esto es simplemente pasar de gráfico a dato o bajártelo un Excel y tenerlo ahí para operar en el momento que necesites, ya que vas a buscar información de acá para atrás, años, meses, y siempre va a estar ahí. Bien, Lorenzo, gracias. Vamos a ir cerrando esta mini entrevista que programamos para después pasar a las preguntas del público, que son muchísimas, repito. Vamos a Pablo. Mirando la operación desde un antes y un después del iSight, Pablo, ¿qué es lo que hoy te hace volver a elegir este sistema? Las métricas.
las métricas. Las métricas, y es que es un sistema muy amigable. La interfaz es muy amigable, tal como, no sé si podés dejar ahí la presentación, Lorenzo. Uno como operador, fíjense que ahí tengo una tablet, ¿sí? Podés levantar la tablet y ver la información en tiempo real, ¿sí? Y la gestión de los equipos. Uno como responsable de operaciones no solo tiene a cargo gentes, tiene sistemas y también tiene equipos. Poder gestionar los equipos es poder, con un iSight, es poder dedicarle más tiempo a otras cosas, a trabajar más con la gente, a trabajar más con los recursos. Entonces te da un tema como decir, yo ya lo tengo resuelto a esa parte. Entonces por eso considero yo que volvería a elegir el sistema. Bueno, ahora sí vamos a la última del ping-pong de Pablo. Okay. Pablo, ¿Es contra mí entonces? perdón, de Lorenzo. No hay problema. Te quería hacer trabajar un poco más, Pablo. No pasa Lorenzo, nada. ¿cuál es el costo del sistema y cómo trabajan actualmente? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos dos modalidades de trabajo. Digamos, en principio, pensar si es una flota que va a venir con el iSight de fábrica o se va a instalar localmente. Digamos, hay dos posibilidades, justamente en base a cómo se plantea el proyecto. Y una vez que está instalado, es definir si se va a trabajar en autogestión, digamos, tener todo el proceso de implementación, acompañándolo desde el lado de Toyota, para todo lo que es capacitación, uso de plataforma, ver cómo son las métricas, qué reportes se pueden tomar, y eventualmente consultas que vayan surgiendo, o trabajar, como es en el caso de los Hinter, con proyectos Kaizen, ¿sí? Como lo pueden ver en un reporte. Es justamente qué objetivos se van a tener, qué se quiere medir, dónde se quiere poner foco en trabajar, o dar un tiempo a que surja información que permite encontrar esos focos de oportunidad, y tener reportes mensuales, tener reuniones para, bueno, trabajar justamente en este proyecto, ¿sí? Esto es lo que podría llegar a ser un esquema de reportes tipo, y la idea es, bueno, con el paso del tiempo ir encontrando nuevos desafíos en conjunto, tanto planteados por nosotros, de lo que se observa, como desde el lado de los Hinter, de estas necesidades que son en ese momento imperiosas para la empresa, como pudo haber sido en etapa de implementación, unos años después, para lo que fue la definición del esquema de carga, en donde el kilowatt hora era mucho más económico, o incluso decirme mañana, estamos abriendo las nuevas naves, necesitamos hacer una implementación similar, ¿qué nos recomendás? ¿Cómo arrancar ya con estos 3 años de experiencia y con la evolución que ustedes van teniendo para lo que se viene? ¿Sí? Quizás adicionar el nuevo hardware que te dé más funcionalidades, porque incluso la herramienta misma va evolucionando sobre sí misma, a veces manteniendo el hardware o a veces cambiándolo, y una vez que ya lo tenés, bueno, esto de la comunicación era algo que no existía. Se implementó ya que tenían el módulo de checklist, se cambió la programación desde fábrica y se dio esta ventaja. Y la próxima va a ser el mensaje al revés, tener seteadas cuestiones que puede detectar un operador y decirte, por ejemplo, hay una mancha de aceite o el piso está mojado, hay un, ¿cómo se llama? Hay algún problema en tal pasillo, necesito ayuda, me siento mal, o sea, cuestiones que hagan a una comunicación de doble vía, por ejemplo. O mismo lo que hablaba Francisco, de, bueno, tener la modalidad de GPS y poco a poco ir profundizando en cómo se involucra la operación en eso. Entonces es una potencialidad doble. Se puede empezar con autogestión y una vez que se tiene información, habilitar proyectos. Eso es siempre charlable y se define en los momentos que tomamos cara de las necesidades de cada cliente. Sea una gran operación, una operación media, otros rubros en diferentes partes del país, incluso fuera del país, porque nos están escuchando todos los distribuidores. Ok, gracias Lorenzo. Me parece que llegó el momento de ir a las preguntas del público. Volvemos a agradecer a Toyota Material Handling y a los Hinter por acercarnos a esta temática y compartir sus experiencias y conocimientos para el sector del transporte y la logística. Me pareció muy importante. Voy a dejar de compartir tu pantalla, voy a volver a la mía. Así ya pasamos
a las preguntas con los tres. Estate atento, Francisco, porque vamos a abrir la etapa de preguntas para que todos puedan ir contestando. Vamos a ir por una que son, no sé, me pareció como bastante sintética. Héctor García pregunta, ¿el sistema cuenta con un costo de licencia renovable? ¿Tiene impacto en la prima del seguro? No sé para quién es, porque no lo especificó. Supongo que Bueno, será Francisco, será Lorenzo. yo lo puedo comentar a nivel local, es lo que trabajamos por lo menos en Argentina. Así como comentaba, digamos que el sistema puede venir de fábrica o localmente, se suele hablar de un 5%, máximo 10% de lo que es el valor del equipo a nivel hardware para tenerlo. Y después tenemos esquemas en base al tamaño de flota. ¿Sí? En este caso suele tener un valor de $14 a $20, depende el esquema. Y si se trabaja en proyecto Kaizen, es un valor que está alrededor del doble o 2,5 más. Y en términos de la prima de seguro, no sé bien a qué se refiere. Quizás se puede hablar de cuestiones que hacen que el sistema brinde información al seguro por tema de incidentes, accidentes y demás. Sí, tenés un registro y al saber cuándo ocurrió va a quedar grabado, sea que lo hayas visto en ese momento o en otro, y se puede, digamos, ayudar desde el lado de la empresa con circuito de cámaras y digamos, todo lo que ellos también dispongan del registro de esos incidentes. Digamos, para ampliar un poco más, como decía Francisco, el sensor te mide en dos direcciones y te da una intensidad que ya se sabe, digamos, para la flota cuál es el estándar, y después se parametrizan las operaciones para acompañar lo que podría ser estado de suelos, tema con las juntas de dilatación y demás cuestiones, cosa de que esté registrando, ¿sí? Te esté dando una pauta. A veces se ven muchos valores que no corresponden a lo más significativo, pero que por lo menos te esté registrando lo que sucede con ese equipo y obviamente con la persona que está sobre el equipo. Y trabajar en capacitación para aprovechar las herramientas que da, como establecer estos comentarios, si hay un bloqueo, poner justamente qué es lo que había pasado en ese momento, cosa de que si querés ver 2 años atrás, tengas esa información. O sea, es una tecnología que te asiste, pero también hay que darle la parte humana para que tenga el mejor resultado. Ok, acá tengo una pregunta para Francisco, que lo tenemos ahí muy callado desde Chile. Francisco, veo que no estás muteado bien. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías o funcionalidades que se vienen para con el sistema? ¿Pueden adelantar algo de lo que está en desarrollo? Es una pregunta de Fernando. Bueno, Fernando, gracias por la pregunta. Esto lo hablamos un poco en las presentaciones, lo que viene digamos, durante este año. Esto quedó un poco retrasado por el tema de la pandemia, pero durante este año y el próximo, las mejoras que vienen principalmente están en la comunicación doble que hablaba recién Lorenzo, que en el fondo la posibilidad de que hoy día los operadores pueden recibir mensajería, y la idea es que los operadores en el futuro puedan enviar mensajes a la central, como decía Lorenzo, de una emergencia, de un accidente interno, de un piso mal estado, una máquina perdió aceite, por ejemplo, y se pone peligroso, o sea, no sé, cualquier cosa así, y es una forma de retroalimentar el sistema. Y lo otro es la georreferencia, ¿cierto? Que es el posicionamiento de las máquinas. Concretamente el resto, tú sabes que investigación y desarrollo en Toyota es muy estricto en ese sentido. Lo que yo he visto en feria, hacia a futuro, ¿cierto? No ahora, sino que ya pensando en el futuro, es que tú puedas efectivamente ver las máquinas en una pantalla, ¿cierto? Ver las máquinas moviéndose, sabiendo qué paleta está tomando, qué SKU está tomando, dónde hay congestión, que ya es como un control de tráfico aéreo, pero del centro. Eso yo lo he visto en maquetas, digamos, lo he visto, y hacia allá va el tema. En algún momento lo tendremos así. Hoy día lo que hay ya es muy avanzado, todavía falta mucha penetración. Hoy día piensa que solamente tenemos 2.000 máquinas de, no sé, de un parque
activas máquinas en Sudamérica deben haber, no sé, 50.000, 60.000 máquinas. Entonces, efectivamente todavía falta mucho por avanzar con la tecnología actual. Bueno, gracias Francisco. Bueno volver a escucharte, ya te extrañaba. Vamos a otra pregunta que hace Gastón entre el público. Dice, ¿el gestor de flotas me indica las piezas a cambiar por desgaste de uso? Ok. ¿Lo yo? La tomo yo, si te parece, Francisco. Sí, perfecto. Ok. Por el momento no. Digamos, tiene sensores, está conectado con comunicación CAN-bus de lo que es la máquina por dentro. Entonces va tomando lo que la máquina informa. Como no tenés sensores en cada pieza del equipo, es muy difícil saber si un impacto, digamos, generó alguna rotura o un mal funcionamiento de esa parte en sí. Lo que se tiene cuando los equipos vienen de fábrica, que tenés, digamos, el óptimo de conectividad y todas las funciones, es la detección de errores que la máquina te da. Entonces, digamos, una de las cuestiones que reciben los técnicos, que es un trabajo quizás muy puertas para adentro, pues son cosas que hacen a los manuales con los que ellos trabajan y cuestiones que son del día a día, es los códigos de error que la máquina le dan con una pequeña descripción de qué es lo que pasó. Por ejemplo, si hubo un golpe y quedó trabada no sé, la plataforma o alguna cuestión, se lo va a marcar. Si se hizo el cambio de la batería y se desconectó mal y generó, digamos, un error, también se lo va a marcar. Entonces, esta información también se puede acceder y hacer, digamos, algún reporte de cuáles son los eventos que más ocurren, como para trabajar, ¿sí? Si hay una necesidad de revisión puntual de las máquinas o trabajar con ingeniería en cuestiones que se fueron detectando, o mismo para tener una idea de que hay algunas conductas que se podrían revisar en la operación y que van a servir al mantenimiento del equipo. Eso ayuda, Bueno, perdón. eso ayuda mucho a la eficiencia, hablamos de productividad, sobre todo cuando el técnico no está in situ, cuando el técnico tiene que desplazarse, no sé, 20 kilómetros, ¿cierto? O 30 o 40, incluso más a veces, a ver la máquina, y llega al lugar y dice, es que necesito un repuesto. Bueno, yo puedo meterme a los códigos de error que decía Lorenzo y puedo saber qué problema, una máquina que tiene un problema, puedo saber qué predecir qué es lo que tengo que llevar. Entonces eso me ayuda mucho a mí a prepararme y en una sola viaje dejar la máquina funcionando y no delatar este tema con mayor costo y mayor tiempo. Gracias Lorenzo, gracias Francisco. Vamos con una pregunta para Pablo que viene desde Barranquilla, Colombia. Estaría lindo andar por allá. William Santamaría hace esta pregunta para Pablo. La tarjeta de reconocimiento es asignada al operario y además que funciona como reconocimiento en la dependencia donde labora. ¿Es condición para el encendido de la máquina? Eso sería por una parte. ¿Querés contestar esto y sigo? Porque tiene 3 partes la pregunta. Bueno, Williams, ante todo, buenas tardes, gracias por la pregunta. Sí, es requisito para encender la máquina. ¿Sí? La máquina no enciende de otra forma que no sea con esa tarjeta. Es la misma tarjeta que tiene un RFID, con el cual toma lectura del Smart Access, y es la misma tarjeta que la persona tiene para ingresar al predio, para comer, hacer su break, su refrigerio, su comedor, y para acceder a la nave donde está trabajando. Bueno, la nave me refiero al sector de almacén donde él trabaja. Y acá la segunda, perdón. No. La segunda parte de la pregunta es, ¿cada conductor tiene una tarjeta para una sola máquina o puede presentarla para otras máquinas que vaya a operar? Sí, el sistema puede habilitar a la persona, ¿sí? Para que pueda utilizar cualquier tipo de máquina dentro de sus limitaciones. Ejemplo, si la persona es un maquinista profesional que maneja autoelevador Reach, maneja Reach o autoelevador, se puede asignar para ambas y también se le puede asignar a otra categoría menor para abajo, nunca de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. O sea, alguien que solo está capacitado para manejar una order picker no va a tener habilitación para manejar una Reach, que es un equipo un poco más grande y con una otra complejidad.
Ok, y es la Ahí tercera, perdón. podría complementar una cuestión ahí, si Vaya, se puede. adelante. Así como decía Pablo, la empresa va a ser quien define cómo necesita esta configuración y se puede definir de uno con una sola máquina o uno con todas. El uno con todas es muy común para los supervisores, que son los que tienen, digamos, un grupo de trabajo y máquinas a su cargo, porque justamente se van a encontrar con algunos temas de checklist, como de golpes, con máquinas que se bloquearon o entraron a operar en menor velocidad, y lógicamente para el proceso de volver a ponerlas a punto, tienen que encenderlas con su tarjeta que es especial para tal función. Entonces, desde ese lado también tenés personas que están habilitadas a encender todas las máquinas. No por ello tendrían que operarlas, eso después lo podés registrar por otro lado. Ok, vamos a una pregunta para Francisco. Francisco, ¿qué diferencias existen entre Argentina y Latinoamérica con el uso del sistema? Bueno, El que la hace es María José, perdón. ¿Quién la María hace? José. La diferencia principal hoy día, Argentina ha tomado la decisión de incorporar el equipo, ¿cierto? Como Europa, donde ya los equipos están incorporados en las máquinas, pero el sistema es el mismo. El tema de cómo se configura esto, a mí me ha tocado visitar Australia, España, viendo cómo se han implementado estos sistemas y la gracia, o en casi todas partes se ha generado, así como Lorenzo, un especialista, en Chile también lo tenemos en nuestro distribuidor RIMAP, un especialista que se dedica al tema EyeSight. Eso significa que la información, Lorenzo la puede procesar, puede trabajar junto a Pablo o con las personas que Pablo defina, ¿cierto? Y se sientan a hacer las mejoras. Creo que ese modelo que está presente en Chile y en Argentina, todavía falta incorporarlo en algunos otros países, ¿cierto? Pero vamos en ese sentido. El concepto es lo mismo, ¿cierto? Y la idea es tener una persona especializada en EyeSight para poder trabajar junto al cliente. Creo que Colombia también lo tiene. Para sacarle provecho al sistema, porque si no, al cliente podrían llegarle puros datos, ¿cierto? Y si ellos no son especialistas en esto, podría perder la importancia. Nosotros, y yo específicamente, estoy ayudando a los distribuidores a que efectivamente armen una persona, y a medida que van aumentando la cantidad de máquinas, ¿cierto? Va a ir creciendo un departamento de trabajo y de mejoras en el cliente. Pero en general las diferencias no son muchas entre Argentina y el resto de los países. No sé si aclaro esa pregunta. Alejandro, estás con mute. Muchas gracias, Francisco. Estaba muy concentrado en la cantidad de preguntas que tengo que leer. Hay una pregunta que hace Juan Betancourt que tiene 8 puntos. Las voy a ir leyendo de a uno de estos ítems, porque si no va a ser demasiado complejo leerlo todo. Este sistema de telemetría aplica en los siguientes casos. En otras marcas de montacargas, por ejemplo, creo que es algo que ya lo dijo Lorenzo. No lo había comentado, está bueno saberlo. Sabemos de cierta forma que algo en casa matriz estudiaron de retrocompatibilidad, pero nunca lo vimos como proyecto porque somos especialistas de nuestra marca. O sea, nosotros conocemos, digamos, lo que vendemos justamente por el momento en el que se define una operación, se busca dar con los mejores equipos para la necesidad que tienen los clientes. Y en este caso, digamos, es un desarrollo que nació de Toyota para con Toyota, o un kit de retrocompatibilidad para equipos que, por cuando salió la herramienta, no tenían instalado este sistema, o no se tomó la decisión en ese momento y llegó la hora de implementarlo y se necesita hacer. Entonces no podemos dar fe a ciencia cierta de que se podría o no, por todos los sensores que están involucrados y por la complejidad. O sea, nosotros lo podemos asegurar, y de hecho lo hacemos para con nuestra flota y multimarca, porque digamos, nosotros en el grupo tenemos, digamos, también la marca Raymond, que es de Estados Unidos y, digamos, no tiene este sistema puntual, y tiene otro, y para tener una única nube y trabajar todo en uno, hacemos esta instalación de compatibilidad.
porque, bueno, conocemos de lo que hacemos. Ok. Juan Betancourt pregunta también, ¿la gestión de datos es vía GSM o Wi-Fi? Bueno, en ese caso es, digamos, por GSM, GPRS, es más, empezó con 2G, luego migró a 3G y hoy los nuevos hardware ya tienen la tecnología 4G, vamos, para tener mayor cantidad de antenas, y a nivel local, lógicamente, toma datos de todas las operadoras telefónicas para tener mayor cobertura, sobre todo, digamos, hay partes del país que quizás, vamos, si se quedan con una sola no sería óptimo, entonces triangula entre todas las operadoras. Y Wi-Fi, muchas veces lo consultan, el tema sería es que tenés que meterte en cada operación, en cada seguridad, y das una puerta a que, digamos, haya rispideces al respecto, o reticencia. Entonces lo mejor es tomar un protocolo de seguridad como está dentro de lo que es la telefonía. Ok. Sigue preguntando don Betancourt, ¿aplica Google Maps para visualización con ruta de navegación? Dentro de lo que es la función de GPS, que digamos no es GPS como lo conocemos nosotros, sino ubicación puntual, dentro de lo que es la nueva tecnología sí está, pero te va a dar un dato que no es en tiempo real, ¿sí? Cuando la máquina transmita, te va a decir, estuvo acá. Y cuando pase la próxima transmisión o cuando se da un evento, te va a mostrar que está sobre Google Maps, pero no es ni dentro de un predio definido con un mapa detallado, como comentaba Francisco, que es, digamos, una idea de desarrollo, ni tenés un diagrama de recorrido de dónde operó la máquina. Eso es una potencialidad que siempre le marcamos a fábrica como para que lo desarrollen, y nos comentaron que son proyectos que, bueno, están viendo si se puede hacer con este hardware o se necesita algún requerimiento adicional, como en el caso de las order pickers en altura o los equipos de pasillo angosto que ya necesitan, digamos, otros sensores adicionales para marcar el recorrido, como son los tags, por ejemplo. Bueno, seguimos con eso, con don Betancourt. ¿Su aplicación del hardware es por niveles o una sola aplicación de hardware? ¿Se entiende? Creo que sí. No sé bien qué serían niveles, pero me parecería que viene por el lado de las funciones. Se podría definir accesos, por ejemplo, el caso de Pablo, que es el responsable de la unidad de negocio, él podría tener control total. Y si necesita que accedan unos supervisores que él tiene a cargo, él podría definir, visualizar solamente los equipos y los operadores y que no puedan tocar configuración o no puedan entrar en mayores profundidades, porque él necesita esas funciones. O si viene algún responsable de los Inter a nivel gerencial o directorio y dice, yo necesito ver los 8 sites, podría tener acceso a monitorear todas las operaciones indistintamente y usar el tablero de comando para ver lo que necesita puntual de cada operación, o, bueno, buscar vinculaciones, vamos, con el equipo de trabajo para las necesidades puntuales que tenga. A eso sí, se podría decir que es por nivel. Si no, Pero no entendí la pregunta. la pregunta también es el mismo software. O sea, es solamente códigos de acceso o autorizaciones a distintos niveles, como lo pregunta Juan, parece, ¿no? Sí, Juan Betancourt. Y si los Inter tuviera aplicaciones en distintos países, un regional podría tener acceso a todos los países. O sea, en ese sentido, y el mismo software sin ningún tipo de software adicional. Solamente password de autorizaciones distintos. Ok, bueno, vamos a otra pregunta que hace Oscar Díaz para Lorenzo. ¿Cuándo se implementará el sistema de locación específica de equipos en Argentina citado por el ingeniero Borie? Ok. La función, digamos, dentro de esto que es locación, está disponible para los equipos fabricados en términos de 2020
y a fines de 2019. Porque tienen un hardware nuevo, digamos, la unidad lógica cambió, el sensor de golpes también fue modificado para los equipos de pequeño porte, como otras paletas u order pickers. Eso sí, digamos, tendrían esta nueva funcionalidad que, digamos, se activa para la operación. Para los kits de retrocompatibilidad todavía no estamos seguros si lo toma, porque se venía trabajando con los kits referidos al hardware anterior, pero equipos que se piden hoy en día ya vienen con la función de GPS y las antenas de 4G. O sea que podrían tener esta nueva modalidad, que es marcar, digamos, dónde está el equipo puntual sobre lo que es un mapa de Google Maps, que obviamente se ve fuera de calle, sino en un lugar adentro. Y la adicional que tendría es marcar un cerco perimetral de dónde están los equipos. Y si se mueve de ese cerco perimetral, generar una alerta. Hoy por hoy es todo lo que está desarrollado por esa vía, pero al existir el módulo de GPS dentro de, digamos, la caja negra, como le llamó Francisco, en los próximos años posiblemente haya nuevos desarrollos de software que acompañan la potencialidad del hardware. Eso no lo descarto porque bueno, yo vengo viendo la evolución de los últimos 3 años. Ok, seguimos, nos vamos a los pagos de Francisco. Daniel Aros, de Chile, en Cencosud, se explaya, lo voy a leer todo porque es como una consulta. Utilizamos iSight hace bastante tiempo, pero tenemos una consulta para la correcta trazabilidad. ¿Sería posible que las claves sean únicas por máquina, ya que hoy una clave de usuario se puede utilizar en varias máquinas, lo que evita reconocer a los correctos responsables? Por eso tú me puedes ayudar porque es más de operación eso. Gracias. Gracias, Si me lo Daniel. podés marcar, así le pongo más foco a la necesidad puntual. Alejandro. ¿Querés que la ¿Me vuelva a puedes? leer? Sí, Sí, por sí, favor. por favor, porque para la Dale. operación de Cencosud en Chile, ver cuál es la necesidad puntual de los códigos. Así ya lo... Tenemos una Ujú. consulta, perdón, sigo entonces. Tenemos una consulta para la correcta trazabilidad. ¿Sería posible que las claves sean únicas por máquina, ya que hoy una clave de usuario se puede utilizar en varias máquinas, lo que evita reconocer a los correctos responsables? Sí, digamos, el sistema permite hacer definiciones de todo tipo. Digamos, el número de conductores que se puede cargar está por arriba de los 5.000, con lo cual podrías poner cualquier tipo de código que se necesite. Códigos que van con, digamos, nombre y apellido que se le otorgan a los operadores, muy posiblemente después de una charla de recursos humanos o una capacitación del Departamento de Seguridad e Higiene. Y la idea sería, sí, lógicamente, que no sean transferibles, porque, por ejemplo, si una persona opera en el turno mañana y esa clave se utilizó en el turno noche y no hay rotación, esa persona, digamos, le van a hacer un llamado de atención de por qué operó, digamos, la máquina fuera de turno. Entonces, hay una trazabilidad, se puede saber desde otro lado, pero sí, se podría definir un código único para cada máquina, se podría definir múltiples códigos para una máquina, se podría definir grupos de trabajo y definir qué operadores operan tal familia de máquinas o grupos de máquinas para un turno específico. Se puede jugar mucho con el sistema, por eso, digamos, también es tan versátil y hay un trabajo de capacitación también para hacer. O sea, en el caso de los Hinter, ellos optaron por la tarjeta de acceso, ya que simplemente era leer un elemento que tenían y configurarlo, eh, para ya mantener esta lógica de esto es mío, de esta forma accedo y no lo voy a transferir porque también me quedo sin algunos beneficios. En el caso del código, digamos, no es la idea estar cambiándolo todo el tiempo, sino más bien reforzar cuál es la importancia de eso y que los empleados sepan que ellos tienen un horario de trabajo y que si queda fuera de horario o si quedan 2 máquinas al mismo tiempo, digamos, es medio difícil defender eso. Ok, gracias Lorenzo. Voy a una pregunta con Pablo, que lo teníamos ahí al costadito, medio como abandonado. Justamente Juan Pablo pregunta para Pablo.
¿Cómo están trabajando con Toyota? ¿Cómo manejan el tema de intercambio de información y generación de reportes, Pablo? Bueno, Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Primero, en primera instancia, la información que tenemos un acuerdo de confidencialidad entre Toyota y los Hinter. La información no se puede divulgar, ¿sí? Sí, para casos prácticos, como para entender la información, pero no se puede divulgar la información de un incidente, ¿sí? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, un analista logístico de la operación trabaja junto con Lorenzo para sacarle jugo a la información. Obviamente, la diferencia entre datos e información está en el trabajo y cómo se lo presente, ¿no? Entonces, los datos entre Lorenzo y el analista logístico lo procesan y lo transforman en información para la toma de decisiones. Pero se trabaja en conjunto y en forma confidencial, obviamente. Ok, gracias, Por favor. Pablo. Sí. No, por favor. Ah, qué amable que sos. Voy con una para Lorenzo. ¿El iSight está solo disponible de fábrica o se puede instalar localmente? Ok. Esto sí lo habíamos comentado, digamos, tenemos un kit de retrocompatibilidad dentro de lo que es familia Toyota, BT Raymond, que son, digamos, las marcas que trabajamos, que son parte del grupo Toyota. Hay que chequearlo. Primeramente, hacemos con ingeniería un análisis de factibilidad técnica para ver cómo está el equipo en términos de tecnología que manejaba el momento de fabricación, y seguramente una visita del agente de servicios para ver, digamos, las condiciones generales del equipo. Si es factible de instalar, se presenta el kit, se cotiza el proyecto y buscamos ver, bueno, cuáles eran las necesidades que llevaron a pensar en esta implementación para poder, digamos, exprimirlo y vamos, atacar esa necesidad puntual o ver cuáles son las potencialidades para ese proyecto. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Hay muchas preguntas dando vuelta, con lo cual a la gente que ha preguntado y no le hemos contestado, sepan que le vamos a pasar estas preguntas a los aquí oradores para que les puedan contestar después por otra vía. Voy a hacer una última para Lorenzo, que me pareció a mí interesante, creo que es algo que no lo escuché por lo menos. ¿Para qué tamaño de flota se recomienda la instalación? ¿Hace la diferencia con una cantidad menor de máquinas? No, la realidad es que obviamente un proyecto de un parque de máquinas amplio vuelve un poco más complejo el seguimiento, como vamos, lo hemos trabajado con Pablo y con los Hinter. Es simplemente la profundidad que se le va a dar, digamos. Lo tenés para operaciones de alquiler, lo tenés para flotas propias, y lo tenés con clientes que son distintos en rubro, distintos en tamaño y distintos en necesidades. Entonces, si yo tengo un requerimiento que es, mirá, yo quiero hacer una inversión, quiero que me dure en el tiempo y quiero sacarle el mayor provecho a la flota, lógicamente va a haber un interés muy grande en conservar el equipo, ¿sí? No solamente a nivel estético, sino en términos de mantenimiento, en términos de cuidados de batería o menor consumo de combustible que le sirva para poder ir creciendo en el negocio. Entonces, digamos, lo que cambia es el enfoque. O sea, se puede seguir un equipo como se pueden seguir 1000. Digamos, no llegamos a operaciones de ese tamaño, pero ya tenemos unos 800 equipos conectados a la red. Y justamente lo que demanda es mayor tiempo para hacer reportes o para hacer seguimiento, y quizás lo que te da, cuando ya tenés por lo menos 2, es poder hacer comparativas. A mayor cantidad de equipos te sirve para comparar áreas, para comparar turnos, para ver cómo se manejan los operadores o las máquinas, y detectar después cuestiones de trabajo en pico, o si haces una rotación, qué es lo que cambió. Simplemente nutre al proceso de crecimiento de la información. Pero se puede hacer desde una máquina. De hecho, tenemos casos con una o dos máquinas que están funcionando. Y, vamos, depende mucho de cómo vamos a trabajarlo, nada más. Hay una pregunta antes de ir cerrando que es Déjame para aclarar Pablo.
Perdón. Por un poquito de eso, Alejandro, yo lo expliqué en la presentación, justamente uno de los beneficios nuestros, de nuestro sistema, es ese, que en el fondo no hay límite de máquina, no hay límite para abajo, digamos, en el sentido de que una aplicación, como no tenemos que intervenir la zona del cliente, no hay que invertir en Wi-Fi, no hay que invertir en servidores, no hay que invertir en nada de eso, yo puedo colocar una máquina, ¿cierto?, sola, y la máquina me va a generar a mí la información. Caso contrario, con otros sistemas, yo tengo que, para esa máquina sola, invertir hacer una inversión mucho más grande, o sea, que no se justifica con una máquina. Algunos sistemas no se justifican para menos de X cantidad de máquinas. Este sistema sí permite la aplicación y la operación de máquinas solas. Ahora, puede que no tenga mucho sentido tener una máquina y evaluar todo esto, pero cuando yo tengo tengo muchas máquinas en un lugar, y aparte tengo otras máquinas pequeñas, satélite, sí me interesaría saber también incorporar esa información a mi paquete total. Okay. Bueno, gracias. Vamos llegando ya a la hora 45 de transmisión. Si quieren, vamos a hacer 3 últimas preguntas. Voy a tratar de que sea una para cada uno. Tengo una para Pablo, de Marcos. ¿Qué inconvenientes se le presentó con los colaboradores al momento de la implementación del iSight? ¿Tuvieron alguna resistencia por parte de ellos o del sindicato? Marcos, como todos, la resistencia al cambio se trabajó, primero se le planteó al sindicato de que no iba a ser un instrumento de persecución esto, ¿sí? Lo entendieron claramente porque entienden que el material se debe manejar en forma correcta, y la gente en particular, personal en particular, no lo vio como algo negativo, sino como algo positivo, porque era su máquina la que estaba cuidando, la misma máquina que iba a estar utilizando día a día. Entonces, con esa bajada de línea, con esa comunicación que se le dio al personal, no nos generó gran conflicto. Bueno, fantástico. No, Vamos. fue muy bueno, Alejandro, la verdad fue muy bueno porque la gente entendió que esta máquina es tu máquina asignada, es la máquina que puedes usar vos y no cualquiera la va a poder agarrar. El Smart Access te garantiza eso. Ok, muy clarito. Lorenzo, ¿para qué tamaño de flota? Perdón, esto ya lo hice, esta pregunta ya la hice. Tengo una acá para Pablo, de las que vengo anotando, que la hizo Alberto. Mencionaste que hay un proyecto de ampliación a otras naves en tu presentación, Pablo. ¿Cómo utilizan el sistema para este tipo de proyectos que aún no están en operación? ¿Cómo utilizamos el sistema para proyectos? No, mira, no es necesario tener... Una vez que estés instalado el sistema, ¿sí? Vos podés crear una base nueva, decir, bueno, ok, este es la nueva nave, y asignamos los equipos cuando lleguen y los asignamos de forma estándar. No es necesario empezar a operar si es que no está. ¿Se entiende? Cuando llegado el momento, necesitamos los equipos, el equipo viene desde serie, se lo configura para la nueva base virtual, como si fuese, todas las personas que estamos hablando acá, entendemos de logística. Cuando en WMS creamos un depósito, un siguiente depósito, y tenemos que parametrizarlo. Bueno, lo mismo puedes hacer con las mismas máquinas. Parametrizás el nuevo site, si lo necesitas, y parametrizás la máquina adaptada a ese site. De hecho, la ventaja que te da eso es que solamente no podés prestar un equipo con otro, o podés ampliar dentro de un mismo site. Depende de la estrategia que vos decidas ahora a la hora de gestionar la flota, ¿no? Ok. Vamos con una última pregunta que me parece que le competen tanto a Lorenzo como a Francisco. La hace Percy Flores. Directamente la hace para Francisco, pero entiendo que algunos aspectos los va a tener que contestar Lorenzo también. Y vamos con las preguntas. Son 3 partes. La función del iSight, ¿tiene un costo adicional mensual anual o ya viene incluida en el costo inicial de la compra? Si quieren, arrancamos por eso y después voy con los otros 2 puntos de esta pregunta para terminar. Vale. Como hablamos, el iSight es una parte de un hardware. Ese hardware tiene un costo físico, ¿cierto?, que va a la máquina, se incorpora cuando se ordena la máquina fábrica, o, como explicaba Lorenzo, se puede incorporar en forma retrofix en caso que la máquina cumpla con algunos
requisitos. Obviamente es más costoso hacerlo retrofit que hacerlo de la fábrica. Y el otro costo es la operación. La operación, no hay costos de software, no hay costos sino que hay costos de servicios de comunicación, como tener un celular, ¿cierto? Eso es un costo, más es el servicio que genera localmente Toyota, o sea, el darle el valor agregado al análisis de datos, de ese tipo de cosas que cada país cobra un monto fijo, digamos. O sea, tiene un costo de comunicaciones que eso es fijo y el servicio, cada uno de los distribuidores lo define. No hay un precio de lista para esa parte. La parte fija es el costo de la comunicación. No hay costos de software. Ok, seguimos con la pregunta de Percy entonces. Dice, técnicamente, ¿es necesario de un técnico especializado de Toyota para desactivar o validar luego de corregir algún defecto grave o nos brindan ese acceso a nosotros como usuarios? Bueno, ahí aprovecho yo, ya que trabajo directamente con esas cuestiones. Eh, es una definición que van a hacer desde la empresa. O sea, nosotros brindamos toda la capacitación que se necesite en diversas instancias eh, para justamente administrar la plataforma y poder sacarle el máximo provecho, y de la misma forma en cómo se operan en las máquinas y qué cuestiones nuevas hay a lo que era la anterior operación, sin, digamos, tener un checklist, por ejemplo, o sin tener un bloqueo. Y ahí, bueno, con quien toma la responsabilidad del proyecto o con quien es, digamos, el superusuario, si se quiere, de la plataforma, es definir con esa persona quiénes son los colaboradores que pueden hacer una función o la otra. Entonces, si Pablo, por ejemplo, me dijera, solamente yo puedo cambiar la configuración de las máquinas, como lo habíamos definido en su momento, yo no puedo autorizar nunca a los supervisores a que entren a la configuración de las máquinas. O sea, lo puedo ver yo, lo puedo conciliar con él, pero nunca podría hacer algo desde mi propia cuenta, incluso para lo que es la operación de él. Esas son definiciones que se hacen al principio, se van modificando sobre la marcha de la operación, pero es todo parametrizable y se puede, digamos, llevar al mejor uso cuanto más tiempo se le dedica a la herramienta, pero con simplemente definir accesos o responsabilidades, eso queda validado en el sistema. Entonces, cuando uno ingresa con su usuario, va a poder ver hasta dónde tiene permiso, va a poder modificar hasta donde se le habilitó. No por eso, la idea es que quien tenga el permiso esté todo el tiempo modificando. Ya que una vez que vos haces una modificación, estás habilitando a que mida más o menos, en el caso de los golpes, o tengas un checklist actualizado o uno anterior, o te habilites, en el caso de cada usuario, algunas alertas, todas, ninguna. Eso va a depender de mucho de cómo quieren hacer el monitoreo. O sea, quizás la persona de un área no quiere información de otra y va a definir su acceso para tener solamente los reportes que le sirven, solamente las alertas que necesita. Ok, muchas gracias, Lorenzo, Francisco, Pablo. Me parece que hasta acá llegamos. Le volvemos a repetir al público que todas las otras preguntas que quedaron dando vueltas, vamos a hacérselas llegar a los aquí presentes para que ustedes tengan las respuestas correspondientes. Excelente presentación, un verdadero placer tenerlos hoy con nosotros. La verdad que aprendí un montón. Impecable el desarrollo y muy claros los conceptos de los tres. Muy interesante ver esta aplicación práctica de la solución iSight de Toyota Material Handling en una operación de Loginter. ¿Qué le parece si les propongo a los tres, a cada uno, si hacemos un cierre de despedida? Invitamos a Pablo primero. Pablo, si querés hacer algún cierre de tu presentación. Bueno, gracias. Ante todo, muchas gracias a todo el mundo que estuvo escuchando. La idea desde la empresa y en personas está bueno poder mostrar un caso que nos generó mucha satisfacción, ¿sí? Dado que es innovar, es trabajar en pos de mejorar, ¿sí? Y el hecho de tener métricas para nosotros, de vuelta, insisto, nos dio un plus para poder gestionar la flota y poder brindar
mejor servicio, mayor calidad de servicio a nuestros clientes. En líneas generales, bueno, quiero agradecerles a ustedes, a Alejandro, a Francisco, y a Lorenzo y a todo el equipo de Toyota por la invitación. Y para todo el público presente, cualquier pregunta, no duden en realizarlo. Gestionenlo con Alejandro. Alejandro, si querés pasarle mis correos, no hay ningún problema. Y bueno, me encuentro a disposición de todos y entre todos, muchas gracias. Bueno, ahora va a ser la oportunidad de Lorenzo de hacer su cierre. Gracias, Pablo. Realmente un placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos tener otra oportunidad. Saludos a la gente de los Hinter. Lorenzo, vas vos, ¿eh? Bueno, perfecto. Sí, de la misma forma, agradecer a todos los que dispusieron algo de su tiempo para conocer más sobre este sistema, esta nueva tecnología, a nivel Latinoamérica, porque, digamos, nos estuvieron escuchando de varios países. Espero que les haya podido servir como introducción o como sacar esas dudas de lo que es la tecnología o las nuevas tecnologías en la operación. Creo que este escenario que estamos viviendo nos hizo entender que la tecnología nos conecta, nos da herramientas para seguir operando, sea desde la casa, remotamente o de la oficina con nuevos estándares. Y está bueno porque todavía no es una legislación. Digamos, cada país tendrá, digamos, sus pros y sus contras con los requerimientos a nivel gubernamental, pero por lo pronto es una innovación que se propone. En el caso de Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda, nos han comentado que es parte de la ley tener telemetría y un checklist y un acceso de conductores. Entonces, quizás en algún momento ya sea una cuestión que se da por naturaleza y no haya, digamos, tantos equipos desconectados de la nube, como decía Francisco. Pero estamos abiertos a cualquier duda, consulta que surja, digamos, sea a nivel país como a nivel internacional. Digamos, esto empezó en Europa, luego migró a Latinoamérica y si nos podemos ayudar entre todos, creo que es lo mejor. Así que por mi parte es un gran agradecimiento. Gracias, Lorenzo. La verdad que un placer tenerte con nosotros. Muy claros tus conceptos. Se ve que tenés muy claro tu producto. Y aprovecho para decir que los datos de cada distribuidor y de Lorenzo y de Pablo van a estar en el mail que van a recibir al cierre con el enlace a poder revivir o compartir el webinar. Ahora sí, el cierre de Francisco, ingeniero Francisco Borieu, por favor, unas palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que este es mi tercer webinar. Hemos estado tratando de hacer un webinar regional en forma mensual. Hicimos uno de T-Mode, otro de baterías de litio y este es el tercero de iSight. Creo que es el que ha tenido mayor asistencia. Muchísimas gracias a todos. Y hacerles una recomendación. Entren en iSight o entren en este sistema lo antes que puedan porque es lo que viene. El costo es mínimo comparado con los beneficios que hay. Obviamente por temas de transparencia no podemos entrar en los costos detalles, en los detalles de costo exactos de los Hinter, pero en general las cifras que se manejan son 30% de ahorros. ¿Por qué? Porque se ahorran daños, se ahorran mermas, se ahorran costos alrededor de las máquinas y obviamente seguridad en la gente. Por lo tanto, los ahorros son muchísimo más grandes que los costos. Así que mi recomendación, mi mensaje es entren en iSight lo antes posible. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Realmente un honor tener a Toyota entre nuestros organizadores de temas dentro de la Casa del Transporte y la Logística. Un placer contar contigo. No tengo más palabras que agradecer nuevamente a Toyota Material Handling por acercarnos esta solución iSight para todo el mercado del transporte y la logística. Agradecemos a los Hinter por permitir a Pablo Díaz contar la experiencia de la aplicación de este caso de iSight. Valiosísima información para el sector. Y bueno, saludamos nuevamente a todos los profesionales latinoamericanos que hoy estuvieron aquí y que todavía muchos de ellos siguen prendidos a este cierre. Voy a mencionarlos porque la verdad que fue una tarea titánica entre todos para generar la audiencia que hemos tenido. Toyota Material Handling de Argentina, Arrimac de Chile, DIS Toyota, Equipos Industriales de Colombia, Tractor
Motriz de Costa Rica, Nexum Corp de Ecuador, Mitsui de Perú, Toyotoshi de Paraguay y Ajax de Uruguay. A todos ustedes, muchas gracias por haber colaborado y haber estado presente activamente en este webinar de Toyota. Nos volvemos a ver en otro webinario con nuevas propuestas. Por favor, recuerden completar la encuesta que esté aquí abajo, los que están viendo en el portal InfoTIL, que nos ayuda mucho a crecer. Tengan presente que en el transcurso del día, como ya les dije, van a recibir un email con la información de cómo rever y compartir este webinar y de los datos de contacto de cada uno de estos distribuidores Toyota en América Latina y de Pablo Díaz por cualquier pregunta que les quieran realizar en forma directa. Mantenete informado los 365 días del año en el portal especializado Infotransporte y Logística, InfoTIL para los amigos, y o con su newsletter semanal, suscríbete en el portal. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. La verdad que se está armando una audiencia impresionante a lo largo de los más de 15 webinars que ya llevamos hechos. Un placer tenerlos conmigo, con nosotros. Soy Alejandro Spueis de ExpoTrade y esperamos que tengan una excelente semana. Muchas gracias y nos vemos.